¿Me escuchan? Hola, profe, sí, se escucha. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a arrancar con donde nos quedamos el otro día, que estuvimos hablando, ¿se acuerdan de el mandamiento de intimación de pago y embargo y la circunstancia que podía realizar la parte ejecutante con relación a que podía intentar embargar con anterioridad a la diligencia del mandamiento? ¿Se acuerdan de toda esa parte? Sí. ¿Sí? Bueno, arrancamos a partir de ahí, ¿sí? Dijimos que el acto de la intimación tenía tres partes, que consistía en la intimación de pago, en la traba del embargo, que la traba del embargo podía estar o no en esta oportunidad, y que la tercera cuestión que sí iba a existir y iba a ser el oficial de justicia era la citación para la defensa, la citación para oponer excepciones. Esa citación para oponer excepciones es por el plazo de 5 días, se cuenta el plazo a partir de que se recibe el mandamiento, o sea que el día 1 es el día siguiente al que se diligencia el mandamiento, y el demandado ahí va a tener la oportunidad de ejercer su defensa en el proceso ejecutivo, obviamente dentro del limitado marco cognitivo que tiene este tipo de proceso. Ustedes se acuerdan que dijimos que le estaba vedado al ejecutado realizar consideraciones relativas al negocio jurídico que le dio nacimiento a este título ejecutivo, sino que las defensas que iba a poder oponer son aquellas que están contenidas en el artículo 542 y esa enumeración es taxativa a los efectos de las defensas, ¿sí? Bueno, dijimos también en esa oportunidad que el demandado debía, el ejecutado, debía pronunciarse respecto de si los bienes que se estaban embargando en ese acto reconocían, ¿se acuerdan?, otros embargos anteriores, porque les expliqué yo que el embargo crea prioridad, es decir, establece la posibilidad de aquel que embargó primero un determinado bien, pueda ser embargado por otro en una segunda anotación, y esa es la forma después en la que van a percibir sus créditos. El que embargó primero cobra primero, el que embargó segundo, segundo, y así sucesivamente. Y que incluso la circunstancia de embargar en segundo o en tercer término podía habilitarle al ejecutante la posibilidad de pedir un embargo respecto de otros bienes, ¿sí? De pensar que con el embargo que trabó no alcanzaba o no alcanzaría para cubrir el importe del crédito más aquello que el juez presupuestó para gastos y costas del juicio, ¿sí? Bueno, nos quedamos entonces en que el demandado va a ejercer su defensa. Dijimos, tiene 5 días, este plazo es ampliable en razón de la distancia por el artículo 158 y debe presentarse en el expediente constituyendo y denunciando su domicilio real y constituyendo su domicilio procesal y oponer las excepciones que intente valerse en un solo escrito, ¿sí? La oposición de excepciones o las excepciones viables, como les dije yo hace un ratito, son las contenidas en el artículo 542 y 543, que nos habla de la nulidad de la ejecución, ¿sí? Sin perjuicio de eso, también tengan en cuenta que la demanda ejecutiva puede ser ampliada. Esa ampliación puede darse en distintos estamentos. ¿Y eso por qué? Eso puede darse en la medida en que estemos ampliando esta ejecución respecto de nuevos periodos relativos a la misma ejecución, al mismo título que es traído en ejecución. En este caso no puede tratarse de títulos distintos o de vencimientos, por ejemplo, de pagarés o de cheques, sino que la obligación tiene que ser única, ¿sí? Y tratarse de vencimientos periódicos de la misma obligación. En ese caso, puede ampliarse la demanda ejecutiva incluso luego de producida la intimación de pago e incluso luego de dictada la sentencia de trance y remate. Si se da esta condición de que se refiere a una obligación, o sea, nuevos vencimientos de la misma obligación, puede ampliarse la demanda ejecutiva incluso, como digo yo, después
producida la intimación de pago, incluso luego después de dictada la sentencia. Si ustedes se acuerdan, cuando vimos el proceso de conocimiento, esto era impensado en un proceso de conocimiento. La posibilidad que tenía el actor de ampliar la demanda era hasta el momento en que cursa la notificación, hasta el momento en que le da traslado. Una vez que le corre traslado a la otra parte, tiene vedada la posibilidad de ampliar. Bueno, acá no pasa eso, sino que puede ampliar la demanda, pero tiene como condición que se trate de nuevos vencimientos de la misma obligación. Respecto de los títulos ejecutivos que nosotros vimos, ¿qué títulos tienen esta condición? A ver, ¿quién sabe? ¿O quién se da cuenta? ¿Qué títulos tienen esta condición de tratarse de vencimientos periódicos? O sea, ¿con qué título ustedes me dirían, con este, doctora, yo puedo ampliar la demanda incluso después de haber intimado de pago o después de haberse dictado la sentencia? ¿Los escucho? ¿Puede ser el saldo deudor de una tarjeta de crédito? No, ¿por qué? Porque el saldo deudor de la tarjeta de crédito se compone justamente con los saldos que vencieron con anterioridad a que vos inicies la ejecución. No hay obligaciones nuevas. Lo más probable es que el banco, para cuando te inicia la ejecución por el saldo de cuenta de la tarjeta de crédito, ya te la haya inhabilitado para que vos no pudiste seguir haciendo compras. ¿Entendés? O sea, no digo que no pueda pasar, pero no es el caso al que se refiere esta norma, porque lo lógico es que el banco te inhabilita para seguir gastando, a partir de eso confecciona el título ejecutivo con los saldos, con la indicación de cada una de las compras que hiciste, con eso elabora digamos, el instrumento o el título ejecutivo, y a partir de eso se prepara la vía ejecutiva. No es el caso. Puede ser ¿Contrato el de caso locación? sí, eso, Sí, el muy de bien, alquiler. Oscar. El contrato de locación, claro, porque imagínense que ustedes pueden intimar de pago por la deuda de 3 o 4 alquileres, que lo que no significa que si el contrato de locación se encuentra, digamos, todavía sin vencimiento, o no promovieron el desalojo, o habiéndolo promovido todavía no lo desalojaron, puedan ampliar la demanda ejecutiva por los nuevos vencimientos de los alquileres, ¿sí? Ese es uno. Y fíjense que la obligación es la misma, se trata de nuevos vencimientos, pero de la misma obligación. ¿Y qué otro hay, además de este? ¿No? O sea, Relacionado con el alquiler, ¿no puede ser las expensas? Sí, también, muy bien, Melanie, las expensas, tal cual. Otro título que, si bien el saldo está certificado, digamos, abarca determinados periodos, lo que no significa que los titulares de dominio de ese inmueble no continúen, siendo responsables de las expensas futuras del inmueble, ¿sí? Con lo cual, podríamos ampliar la ejecución respecto de los saldos nuevos por expensas comunes que no estén contenidos en el título que estoy trayendo a ejecución, ¿sí? Esos son los casos que la ley específicamente determina. Bueno, entonces, esta ampliación, como dijimos, puede darse con anterioridad, al dictado de la sentencia de trance y remate, pero con posterioridad al diligenciamiento del mandamiento, e incluso con posterioridad al dictado de la sentencia, ¿sí? ¿Qué es lo que se requiere para eso? En el primer caso, es decir, cuando ya se practicó la intimación de pago, lo que la ley prevé es que se realice también una intimación de pago, ¿sí? Haciéndole saber al deudor que podrá oponer alguna defensa, pero exclusivamente relacionada con los nuevos vencimientos. No va a poder retrogradar el proceso, es decir, va a poder oponer alguna excepción, pero con relación a los nuevos vencimientos. Me imagino yo la de pago, la de compensación o alguna de esas. No va a poder, digamos, oponer defensas que tengan que ver con el título original. Entonces le va a estar vedado, por ejemplo, la excepción de inhabilidad de título, la de falsedad de la ejecutoria, la de falta de personería, la de incompetencia, ¿sí? Esas no las va a poder oponer porque se refieren al título, y en realidad, si bien se lo va a intimar de pago por los nuevos vencimientos, la condición es que no se puede retrotraer
o retrogradar el proceso. Entonces, las defensas que va a poder oponer son relacionadas con los nuevos vencimientos, no con el título que trae aparejada de ejecución. En ese caso, como digo, se me ocurre la excepción de pago, la de compensación, la de transacción, ¿sí? Conciliación. Bueno, y en cuanto a la ampliación con posterioridad a la sentencia, en iguales condiciones, acá ya no se requiere la intimación de pago, sino que se le va a correr un traslado por cédula por el plazo de 5 días para que se manifieste en relación a estos nuevos periodos vencidos, bajo apercibimiento de que no dice nada o no acompaña algún elemento de prueba contundente en relación a que esos periodos están cancelados, como digo, bajo apercibimiento de tenerse por ampliada la sentencia con estos nuevos vencimientos, ¿sí? En este caso, en igualdad de condiciones que con la anterioridad, la diferencia es que no se intima de pago, porque ya hay sentencia. Lo que sí se hace es correrle traslado por 5 días por cédula para que se manifieste con relación a los nuevos vencimientos. Si no argumenta ningún elemento ni acompaña alguna prueba relacionada con la cancelación de estos nuevos vencimientos, la sentencia se va a ampliar en relación a los mismos. Bueno, ¿cuáles son entonces las excepciones que el demandado puede oponer? Dijimos que tiene que constituir domicilio en los estrados en el domicilio real y el domicilio constituido, puede obviamente constituir también el electrónico, debe constituir también el electrónico, y va a oponer todas aquellas defensas que están previstas en el artículo 542. Si ustedes ven, fíjense que comienza con la excepción de incompetencia. Hablamos un poquito, no sé por qué la otra vez cuando hablamos de dónde se deduce la ejecución. Bueno, en este caso, ustedes tengan en cuenta que deberán ver respecto de cuál es el título que se está trayendo en ejecución para determinar la competencia. Pero si no, se aplican las reglas generales de competencia, las del artículo 5, inciso 3, que resultará competente para entender en la ejecución el juez relacionado al cumplimiento de la obligación, ¿sí? Y también podría ser juez competente aquel de celebración del título, digamos, o del domicilio del deudor a elección del acreedor, que es el que está realizando la ejecución. De todas maneras, vuelvo a decir lo mismo, ustedes van a tener que ir al título ejecutivo para determinar en definitiva o establecer concretamente la competencia. Porque podrían las partes, si se trata de un contrato, por ejemplo, del 521, inciso segundo, de un contrato privado suscrito entre las partes, que se hubiese pactado expresamente una jurisdicción, y tratándose de cuestiones patrimoniales en donde no está interesado el orden público, queda entonces prorrogada la competencia para aquella que las partes hubiesen establecido en el contrato. Por eso digo que primero miren el título ejecutivo para establecer cuál es el juez competente, y en defecto de ello tengan en cuenta lo que dice el artículo 5, inciso 3 relacionado con la competencia, ¿sí? Bueno, ese es el inciso primero. El inciso segundo nos habla de la falta de personería. Acá, fíjense que no habla de la falta de legitimación, sino que lo que se cuestiona es la capacidad para estar en juicio o el contenido del poder que el abogado está acompañando al proceso para representar a la parte. En este caso, ¿por qué? Porque el mandato no es suficiente para iniciar la ejecución, porque adolece de algún vicio por el cual no acredita en forma suficiente su personería, ¿sí? Entonces, la falta de personería es también una de las excepciones previstas. El inciso 3 nos habla de la litispendencia. Acá, para que haya efectivamente litispendencia, tiene que darse la triple identidad, es decir, tiene que referirse a identidad de sujetos, identidad de objeto, ¿sí? Y el título debe ser efectivamente el mismo. Entonces, en ese caso, de comprobarse la existencia de un proceso idéntico tramitando en otro juzgado, el juez va a hacer lugar a la litispendencia y va a ordenarse el archivo del iniciado con posterioridad, ¿sí? Es raro ver un proceso de litispendencia donde haya 2 juicios ejecutivos que tenga la triple identidad, ¿no es cierto? Lo que ustedes van a encontrar en algunas ocasiones es el intento del ejecutado en general
de oponer la litispendencia, pero no fundado en la existencia de un juicio ejecutivo, sino fundado en la existencia de un juicio de conocimiento. Es el típico ejemplo de cuando la ejecutante inicia el proceso de ejecución de alquileres, por ejemplo, y el ejecutado inicia un juicio de conocimiento de pago por consignación, ¿sí? Ahí, como ven, podría darse esta circunstancia a la que me estoy refiriendo. Sin embargo, no se trata de dos procesos ejecutivos, sino que uno es ejecutivo y el otro es de conocimiento. Bueno, la jurisprudencia es bastante reacia, digamos, a permitir la litispendencia en este tipo de situaciones, porque la realidad es que se estaría ordinarizando al proceso ejecutivo. O sea, si se le permitiera al deudor iniciar un proceso de conocimiento y con eso suspender o prorrogar o acumular y llevar, digamos, al proceso de conocimiento, el proceso ejecutivo, estaríamos desnaturalizando este último, ¿sí? Entonces, no van a encontrar demasiados casos en los cuales se permita esta digamos, declaración de litispendencia o acumulación, pero no quita que pueda darse en alguna circunstancia, ¿eh? Así como digo que no es lo común, no digo que no haya casos. ¿Estamos? O sea, hay casos en los cuales los jueces han aceptado como excepción de litispendencia y como derivación de la litispendencia una acumulación de procesos. No ya el archivo de una de las actuaciones, es decir, la iniciada con posterioridad, sino derivado de la litispendencia la posibilidad de que exista una acumulación cuando es evidente la necesidad del dictado de una sentencia única, ¿sí? Como podría ser el caso que les acabo de decir, ¿no? El tema de que por un lado el ejecutante esté iniciando la ejecución de los alquileres y por otro lado el demandado queriendo pagar, iniciando un proceso de conocimiento por pago por consignación. Lo mismo podría ocurrir si el banco está iniciando por un lado la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente bancaria y por otro lado el ejecutado iniciando un proceso de conocimiento por revisión de su cuenta bancaria, por improcedencia de los montos que le consignan en la cuenta bancaria, ¿sí? Y demás. Un proceso de daños, de cumplimiento del contrato, ¿sí? Relacionado con la integración de los ítems que componen esa cuenta bancaria. Podría darse entonces que ante el temor de sentencias contradictorias, el juez ordene la acumulación, ¿sí? Y en ese caso no hay litispendencia de la que nos estamos refiriendo, sino acumulación de procesos y la ejecución irá a tramitar al mismo lugar o al revés, ¿no? Donde esté el otro expediente a efectos del dictado de una sentencia única. Claramente esto está convirtiendo en un proceso de conocimiento un proceso que era de ejecución. Por eso digo que es de interpretación en cuanto a casos en los que se dé restrictiva. Bueno, entonces, para que se dé efectivamente la litispendencia, tiene que tratarse de un proceso ejecutivo donde estemos en presencia de la triple identidad. Después el código nos habla de la falsedad o inhabilidad de título. Fíjense que están las dos excepciones contenidas en el mismo inciso. Sin embargo, son dos excepciones distintas, ¿eh? Por un lado tenemos la falsedad de la ejecutoria y por otra la inhabilidad de título. ¿Cuándo hablamos de falsedad de la ejecutoria? Bueno, cuando el documento se encuentra adulterado, ¿sí? Esa adulteración puede ser de la firma, entonces esa es una adulteración esencial del documento, o la adulteración de algunos elementos que lo componen. Por ejemplo, alguna raspadura o enmienda, o alguna sobrelineado, o algún intento de modificación de alguno de los elementos estructurales del título, como podrían ser la fecha de celebración, la de vencimiento, el monto, y demás. Bueno, en ese caso, el ejecutado, podrá oponer la excepción de falsedad. Como digo, puede ser fundada, sea en la adulteración de la firma o en la adulteración de alguno de los elementos del título, ¿sí? Piensen ustedes que también podría tratarse de un título que quedó completo a partir de la preparación de la vía ejecutiva. Si nosotros hubiésemos llamado al deudor a la preparación de la vía ejecutiva y como consecuencia de la preparación de la vía ejecutiva el deudor reconoció la firma, ¿sí? O esta firma fue reconocida en virtud de un peritaje caligráfico a partir de la negativa expresa,
en esos casos el deudor no va a poder oponer la falsedad fundada en la firma, ¿no? ¿Por qué? Y porque ya la oportunidad la tuvo al momento de la preparación de la vía. ¿Se entiende? Ahora, si la realidad es que la firma quedó reconocida en la preparación de la vía, sí puede alegar la falsedad fundada en otras de las cuestiones relativas a la falsedad de la que estamos hablando, que tiene que ver con la falsedad de la fecha de, como dijimos, de celebración, o la fecha de cumplimiento, o por el monto, cuando estuviese adulterado, etc. ¿Sí? Entonces, la negativa de la firma, si la firma quedó reconocida, perdón, con motivo de la celebración de la preparación de la vía, obviamente no puede negar en esta instancia la firma, ¿sí? Lo que sí va a poder es oponer la falsedad por otras circunstancias por las cuales el título resulte adulterado, que tienen que ver con enmiendas, tachaduras y lo que acabamos de decir. Si no ocurrió la preparación de la vía ejecutiva, puede alegar obviamente la negativa de la firma. De todas maneras, es una circunstancia que tal vez resulte dificultoso, porque ustedes se acuerdan que en el caso del inciso primero, el título digamos, la firma está impuesta en una escritura pública, con lo cual no le basta al deudor con negar la firma, y en el segundo inciso, para que sea título ejecutivo, requiere que la firma esté certificada por escribano, con lo cual tampoco le basta al deudor con la negativa de la firma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la firma está certificada por escribano, y en todo caso lo único que le cabría hacer es redarguir de falso al instrumento que está en instrumento público, digamos, y eso tramita por proceso de conocimiento. Bueno, eso en cuanto a la falsedad. En cuanto a la inhabilidad de título, tengan en cuenta que a través de la inhabilidad lo que vamos a cuestionar son los requisitos extrínsecos del título, ¿sí? Que tienen que ver con la composición del título, con las formas del título, ¿sí? Y en ese caso, ustedes tengan en cuenta que digamos, se puede intentar alegar a través de esta excepción la falta de legitimación pasiva. Si bien no está contenida como excepción independiente la falta de legitimación, puede, digamos, introducirse a través de la inhabilidad de título, sosteniendo justamente o que el acreedor no es efectivamente el acreedor de la obligación, o que el deudor, digamos, no es el responsable de su pago, ¿sí? En cualquiera de las dos circunstancias pueden hacer entonces viable la excepción de falta de legitimación pasiva a través de la inhabilidad de título, justamente porque se considera que importa a la habilidad una de las condiciones, que es la legitimación para obrar en el proceso, ¿sí? O sea, que quien reclama sea el legítimo acreedor y quien debe sea el legítimo deudor. Tengan en cuenta que a través de la inhabilidad de título no puede cuestionarse aquellas cuestiones que dieron nacimiento al título. Como hablamos al principio, todas las defensas que tienen que ver con el título ejecutivo no están referidas a aquellas cuestiones que las partes tuvieron en miras, o propósitos que las partes tuvieron en miras, o las circunstancias que las llevaron a la confección del título, ¿sí? O sea, al juez en esta instancia no le va a interesar el negocio jurídico por el cual le dieron nacimiento al cheque, ¿se entiende? No le importa qué se pagó con ese cheque, o por qué el deudor extendió un pagaré, o por qué se convino determinado contrato. La realidad es que no se van a discutir esas circunstancias, sino, como vuelvo a decir, cuestiones extrínsecas del título. Si el título no está firmado por las personas que debe estar firmado, en el caso del cheque, por ejemplo, que no estuviese firmado por el titular de la cuenta, si el cheque no ha sido presentado al cobro dentro del plazo, si no posee fecha de celebración ni de vencimiento del pagaré, y demás circunstancias que tienen que ver, como vuelvo a decir, con requisitos extrínsecos del título. En esas circunstancias, al igual que nos pasaba con la competencia, ustedes van a tener que ir a ver el título que es traído en ejecución para ver la posibilidad de oponer algún tipo de excepción de inhabilidad, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta cuáles son los requisitos de validez del título, su ausencia es la que nos va a permitir hablar de este tipo de excepción. Para eso tienen que conocer el título que es traído a ejecución, porque en definitiva la fundamentación de esta excepción va a depender del título, que es incorporado al proceso para su ejecución. No todos los títulos son viables o atacables a través
de los mismos argumentos con relación a esta excepción. Bueno, pero igualmente tengan en cuenta siempre esto que estamos diciendo, que a través de esta excepción no puede cuestionarse el contenido del título en cuanto a la causa que dio motivo a la celebración de la obligación, o aquellas cuestiones que las partes tuvieron en cuenta al momento de la celebración. Bueno, el inciso segundo, el quinto nos habla de la prescripción. Y acá estamos en las mismas condiciones que dijimos recién. Ustedes saben que la prescripción, en definitiva, es la pérdida del derecho para el ejecutante de proceder a iniciar el proceso ejecutivo por haberse vencido el plazo que la ley establece para iniciar el proceso judicial. En ese caso ustedes van a tener que nuevamente ir al título, porque dependiendo de qué título sea, será el plazo de prescripción al que esté sometido. No es lo mismo el plazo de prescripción del cheque que el del pagaré, ¿sí? Entonces, dependiendo del título, tendrán que ver si transcurrió el plazo que establece digamos, la legislación de fondo en relación a la creación del título del que se trate, y en base a eso ver si ha ocurrido o no el plazo suficiente para oponer la prescripción. En esas condiciones también tengan en cuenta que podría alegarse con relación a la prescripción algún plazo de suspensión o de interrupción de la prescripción, eso por parte del ejecutante, y en ese caso el ejecutante tendrá que acompañar o demostrar la cuestión a la que se está refiriendo, o sea, si hubo alguna cuestión que hizo que la prescripción se suspenda o que la prescripción se interrumpa. Tengan en cuenta que la preparación de la vía ejecutiva, o los trámites de preparación de la vía ejecutiva, si bien, como dijimos al principio, el deudor todavía no es parte en el contrato, es suficiente causal de interrupción de la prescripción. O sea, la iniciación del trámite de la preparación de la vía interrumpe la prescripción de la acción ejecutiva. Bueno, después está el pago documentado total o parcial. En este caso, tengan siempre en cuenta que el pago tiene que tener los requisitos necesarios para poder digamos, constituirse como una excepción. Y en este caso la ley habla de pago documentado, lo que significa que si la parte alega la excepción de pago pero sin documentos, o sea, sin prueba documental, esa excepción va a ser rechazada in limine. Entonces, para que sea una excepción viable, el pago tiene que ser documentado. Y fíjense que la excepción admite tanto el pago total como el pago parcial, lo que significa que el deudor podría oponer la excepción de pago, al menos con relación a determinado importe de la deuda que se le está reclamando, y eso puede ser admitido en la sentencia de trance y remate. Es decir, no se requiere que el pago sea total, sino que admite ambas posibilidades, pago total o pago parcial, siempre que este sea documentado, es decir, esté instrumentado en algún elemento probatorio de tipo documental. ¿Cómo tiene que ser el recibo de pago? Bueno, eso ya lo vimos incluso cuando vimos la excepción de pago en el proceso de conocimiento, o sea que tengan en cuenta que el pago tiene que, como dijimos, ser documentado, tiene que emanar del acreedor, tiene que ser del acreedor, perdón, o del mandatario con mandato suficiente para extender el recibo cancelatorio, y en su caso tiene que referirse al monto de la deuda que se esté ejecutando, y tiene que ser de fecha posterior a la celebración del título ejecutivo, para que, digamos, tiene que tener estas condiciones para que efectivamente el juez lo tenga presente, lo tenga en cuenta a los efectos de la promoción de la excepción. Es importante que lo tengan en cuenta, porque la realidad es que si el pago no fuera documentado, o el documento no tiene las características que estamos señalando, esa excepción va a ser rechazada in limine. Sin perjuicio de lo cual, en la actualidad y con la cantidad de métodos o medios telemáticos para la acreditación de este tipo de transacciones, eso no quita que no pueda abrirse a prueba la excepción, ¿sí? O sea, si el pago es documentado, aun cuando no pueda acreditarse tal vez la firma en un recibo por parte del acreedor, podría igualmente abrirse esta excepción a prueba. Lo digo porque
ha cedido un poco el tema de el que tenga que ser sí o sí un recibo emanado del acreedor. Imagínense ustedes, por ejemplo, si el banco está ejecutando un saldo deudor de cuenta corriente bancaria y ustedes tienen hecho un depósito cancelatorio respecto de la deuda que existe en la cuenta corriente, o al menos un pago parcial. Tal vez ese elemento probatorio que ustedes tienen no tiene la firma de nadie, es lo más probable. ¿Por qué? Y porque eso constituya o una foto, o un comprobante que emitió el cajero automático, o un comprobante que emitieron de la computadora si hicieron una transferencia a través de un teléfono celular o de una computadora. Con lo cual, el recibo de pago ha cambiado mucho de lo que era al momento de la sanción del código. Me refiero a que muchos de los recibos de pago hoy carecen de firma, ¿sí? Eso no significa en este caso que el juez vaya a rechazarla la excepción, sino que probablemente permita la producción de prueba respecto de ese comprobante, que en ese caso, en el caso de la entidad bancaria, la forma de prueba es a través de un oficio a la entidad bancaria para que de certeza respecto de la transacción que ese documento está, valga la redundancia, que está conteniendo, ¿sí? Bueno, eso en cuanto al pago. En cuanto a la compensación de crédito líquido, fíjense que el inciso 7 se refiere a la compensación que pueda existir respecto de un crédito que también traiga aparejada ejecución. Es decir, para oponer la compensación respecto de un título ejecutivo, la compensación tiene que también tener vía ejecutiva. Es decir, el título con el que yo estoy tratando de compensar también tendría que poder ser ejecutable. ¿Me siguen? Entonces no basta con oponer la compensación lisa y llana de cualquier crédito, sino que el crédito con el cual pretendo compensar también tiene que surgir de un título que traiga aparejada ejecución. Un ejemplo, supongamos que el ejecutante está queriendo ejecutar un cheque y el ejecutado por su parte tiene un mismo título, un cheque, un pagaré, un contrato con firmas certificadas de donde surjan la existencia de una deuda. Entonces, si el título del ejecutante también trae aparejada de ejecución, puede solicitar la compensación de su crédito con el que se está ejecutando. Acá, en cuanto a la compensación, digo lo mismo que con relación al pago. La compensación tiene que surgir de un título, con lo cual es necesario que esté documentado, o sea que no basta con la alegación del demandado, sino que va a tener que traer el título con el cual pretende compensar. De lo contrario, el juez va a rechazar también la excepción ilímite, ¿sí? Bueno, después tenemos la quita, la espera, la remisión. Ustedes saben, en esto digo lo mismo que dije recién con la compensación, todos tienen que ser documentados, tanto la quita, la espera como la remisión. Y sí tienen que tener las características de la excepción de pago. En este sentido, además de documentado, tanto la quita, la espera como la remisión tienen que emanar del deudor, del acreedor, perdón, o de un mandatario con poder suficiente para extender esa quita, esa espera o lo que fuera, y tiene que tratarse de un documento que sea de fecha posterior a la creación del título que se está trayendo a ejecutar. Bueno, y finalmente, cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada, al igual que la litispendencia, también prevé la triple identidad de sujeto, objeto y causa, en este caso sujeto, objeto y título. Y la diferencia con la litispendencia es que en la litispendencia tenemos un proceso en trámite, por eso oponemos la litispendencia, mientras que en la cosa juzgada se trata de un proceso que se terminó, es decir, es un proceso que llegó a su finalización con anterioridad a la nueva ejecución, ¿sí? Entonces, en esas condiciones es que si se diera la triple identidad, donde el ejecutante está trayendo un título que ya fue ejecutado con anterioridad, bueno, es viable u oponible esta excepción de cosa juzgada. Pero nuevamente requiere la triple identidad, ¿sí? Y a renglón seguido, el artículo 543 nos habla de la nulidad de la ejecución. En este caso, ustedes tengan en cuenta
que la nulidad de la ejecutoria puede deducirse por dos vías distintas. Una, hacerse valer por excepción, de acuerdo a cómo está, digamos, integrada en el código, a continuación de las excepciones, pero no está en el mismo artículo porque también la nulidad la podemos argumentar a través del incidente de nulidad. O sea que no es la vía de la excepción la única posible para argumentar la nulidad, sino que podría argumentarse por excepción, dependiendo del momento en el que esta pueda ser deducida por parte del ejecutado, o podría ser a través de un incidente, cuando en realidad el ejecutado ya le vencieron los plazos en los cuales puede oponer excepciones. Por eso está contenida en otro artículo y no en el 542, ¿sí? Este último caso sería, por ejemplo, en la situación en que él toma conocimiento de la existencia de la ejecución luego de dictada la sentencia de trance y remate. Si toma conocimiento de la ejecución luego de dictada la sentencia de remate y pretende plantear la nulidad, lo puede hacer a través de un incidente. No lo va a poder hacer a través de la ejecución porque justamente, digamos, no puede retrotraer en esas circunstancias el proceso que ya llegó a la dictado de la sentencia, sin perjuicio de que de admitirse el incidente de nulidad y de declararse procedente el incidente de nulidad, seguramente se retrotraiga todo el proceso, porque dependiendo de qué sea, cuál sea la nulidad que plantee. Ahora lo vamos a ver. Pero bueno, entonces el 543, fíjense que establece las pautas sobre las cuales ustedes van a poder pedir la nulidad de la ejecución. El primer inciso nos habla de no haberse hecho legalmente la intimación de pago, es decir, el mandamiento de intimación de pago no se llevó a cabo correctamente dentro de los términos legales. En ese caso, ustedes van a poder oponer la nulidad como excepción, y fíjense que dice que el artículo requiere no solamente la oposición de la excepción y de la explicación de por qué no se llevó a cabo legalmente la excepción de pago, sino que además requiere justamente que opongan excepciones o que paguen la deuda en el caso de que decidan no ejercer las defensas restantes, ¿sí? Entonces, no basta con la argumentación de la nulidad y de las circunstancias que rodearon a esa intimación de pago, por lo cual resulta nula, sino que van a tener que ejercer la defensa. Por esto que hemos dicho ya alguna vez, de que no basta la nulidad por la nulidad misma, o sea, que la declaración de nulidad de la intimación de pago, si no lleva justamente a que yo pueda ejercer mi defensa, no tendría sentido. Cobra sentido la nulidad en la medida en que yo tenía una defensa para oponer y con motivo de que se celebró en forma nula la intimación de pago, no pude llevarla a cabo. Imagínense que yo tengo un recibo de pago, ¿sí? Y entonces, con motivo de la nulidad de la intimación de pago, como la intimación de pago fue nula porque se llevó a cabo, supongamos, con otra persona, como en otra persona, o en otro domicilio, o en una persona que se llama igual que yo, pero que no me representa y demás, digamos, en ese caso no me basta argumentar la nulidad, ¿sí? Tengo que argumentar la nulidad y oponer la excepción de pago, que es para eso que la argumento. Si no tengo excepciones para oponer, debería poder cancelar la deuda, ¿se entiende? O sea, cumplir con la intimación, que es lo que me vi privada de hacer. Si no hago ninguna de estas cosas, la excepción de nulidad va a ser rechazada. O sea que, digo, no solamente argumentar en relación a cuál es la cuestión por la cual solicito la nulidad de la intimación, sino además oponer excepciones. Entonces, el primer inciso nos habla de no haberse llevado a cabo correctamente o con el procedimiento legal respectivo en la intimación de pago. Y el segundo inciso nos habla de haber incumplido las normas relativas a la preparación de la vía ejecutiva, ¿sí? En ese caso, digamos, se refiere a cuando el título resultó completo de una manera irregular. ¿Por qué? Y porque no se llevaron a cabo correctamente las reglas o los sí, que hemos ya nosotros estudiado con relación a la preparación de la vía. Si esta fuese la circunstancia, también tengo que cumplir con la carga de defenderme. En este caso, tengo que alegar que no soy locatario, que no debo alquileres, en su caso exhibiendo el último recibo, o sea, tengo que cumplir con los pasos de la preparación de la vía. Negar el cumplimiento de la condición, negar mi calidad, por ejemplo, de
locatario y demás. Es decir, no me basta con alegar la nulidad de la preparación de la vía, sino que tengo que negar, como dijimos, la autenticidad de la firma para el caso del contrato, la negativa con relación a mi condición de locatario, exhibir el recibo de pago correspondiente en el caso de la locación, negar el cumplimiento de la condición y demás cuestiones que hacen a la preparación de la vía ejecutiva. ¿Sí? Bueno, en Cuando esos habla casos... perdón, doctora, cuando habla por incidente, Sí. ¿en qué caso es? Por ejemplo, cuando ya se dictó la sentencia de trance y remate. O cuando ya se me venció el plazo del mandamiento de intimación de pago porque no lo recibí, justamente si la argumentación de la nulidad es en relación a la intimación de pago, están vencidos los términos, no tengo opción que no sea a través del incidente de nulidad porque el plazo para la excepción está vencido. Bien. ¿Me entendés, Oscar? O sea, podría pasarte que vos no realicen la intimación de pago en tu persona, ¿sí? Y que se te venza el plazo de los 5 días para oponer excepciones. Que el juez dicte sentencia de trance y remate. Y ahí recién, por alguna circunstancia X, vos tomes conocimiento, por ahí porque te trabaron un embargo. Ahí tomes conocimiento de la existencia de la ejecución. En ese caso, plantear una excepción no es posible porque el plazo para oponer excepciones está vencido. Con lo cual vas a tener que promover la nulidad por incidente, alegando alguna de estas circunstancias, o que no se llevó a cabo la preparación de la vía como corresponde, o que no se realizó correctamente la intimación de pago. En el primer caso vas a tener que validar con las defensas que tienen que ver con la preparación de la vía, la negativa de la firma, la condición del locatario, la negativa del cumplimiento de la condición, etc. Y en el segundo caso vas a tener que oponer excepciones. ¿Puede ser que incluya el punto 2 del artículo? A ver, explícame, ¿a qué te referís? Estamos en el artículo, bueno, yo tengo 543. Sí, yo tengo el de la Nación, 545, pero el punto 2 del artículo dice incumplimiento, ¿no? Sí. Allí haría lugar al incidente, lo del incumplimiento. Podría dar lugar al incidente, sí, Sí, está bien. o a la excepción, porque también te podría pasar que se llevó a cabo mal la preparación de la vía ejecutiva, suponete, ponele que te quedó el reconocimiento ficto de la obligación, ¿sí? ¿Por qué no viniste? Porque la preparación de la vía no se diligenció la cédula en tu domicilio, o sea, vos nunca te enteraste que te citaron el reconocimiento de la firma, ¿me entendés? Nunca. Entonces, te enterás cuando te llega el mandamiento de intimación de pago. Cuando te llega el mandamiento de intimación de pago, tomás conocimiento y vos decís, pero esa firma no es mía. Entonces ahí podrías plantear las dos cuestiones. Podés plantear la nulidad de la preparación de la vía, porque no te notificaron como corresponde, de acuerdo a lo que prevé el código, y la excepción de falsedad. Bien. Ahí podés hacerlo por excepción. Y si se te hubiese vencido el plazo de la posibilidad de la excepción, lo podés hacer por incidente. Bien, gracias. Bueno, en ese caso tengan en cuenta que el código prevé, por una cuestión de economía procesal, la posibilidad de que el embargo que se hubiese trabado como consecuencia de la ejecución, que luego es declarada o admisible en la excepción, que ese embargo pueda subsistir, ¿sí? a las resultas de la iniciación de un nuevo proceso ejecutivo, si es que cabe, ¿no? Porque si, por ejemplo, a partir de la nulidad de la preparación de la vía o de la nulidad contra la intimación de pago, el demandado opone la excepción de falsedad y la excepción de falsedad es admisible, claramente no hay ninguna posibilidad de que subsista el embargo, porque eso va a hacer terminar por completo la ejecución. Me refiero a, por ejemplo, si hubiese sido viable la excepción de falta de personería o la de inhabilidad de título y es viable la recomposición de ese título y demás, ¿sí? Entonces, en aquellos casos en los cuales se declaró la nulidad, pero es viable la iniciación de un proceso por parte del ejecutante, podría este último pedir la subsistencia del embargo que trabó en la ejecución a la cual le fue declarada la nulidad. ¿Sí? Profe. En otros casos eso no es posible porque, ya digo, la admisión de la excepción trae como consecuencia el levantamiento de las medidas y es inviable continuarlo, como podría ser la aceptación de la excepción de falsedad.
Sí. Eso de la subsistencia del embargo configuraría lo que es la excepción de la accesoriedad a una medida cautelar. Porque cuando estábamos leyendo medida cautelar, yo vi que el embargo podía llegar a ser una excepción a que, digamos, la medida cautelar es accesoria, porque por más que termine el proceso, podía seguir estando el embargo. No lo había entendido bien, lo había preguntado, pero me dijeron que lo íbamos a ver en esta clase. En realidad, la accesoriedad a ver, el embargo, digamos, las medidas cautelares se dice que son accesorias y que siguen la suerte del principal. ¿Sí? O sea, que terminado el proceso principal, la medida cautelar tiene que resolverse de alguna manera. No continúa más allá de la situación del proceso. Podría, por excepción, darse esta circunstancia, que el proceso ejecutivo haya sido declarado nulo y solicitar la continuación, digamos, del sostenimiento de la medida cautelar por la iniciación del proceso posterior. Sí, podría darse. Bien, gracias. Porque en realidad, si no, la medida cautelar es accesoria. ¿Sí? O sea, que sigue la suerte del proceso principal. No podría continuar más allá del proceso principal. Bueno, eso en cuanto a las excepciones, ¿no? y la de nulidad. Cuando el ejecutado efectivamente hubiese deducido excepciones, el juez lo primero que va a hacer es un análisis de si son las contenidas en el 542 y 543, y tratándose, como dijimos hace un ratito, de la excepción de pago, de la compensación, quita y demás, va a requerir que se hayan acompañado los documentos respectivos. De no acompañarse los documentos, va a rechazar in limine las excepciones sin siquiera correr traslado. Por el contrario, si esas excepciones van acompañadas de prueba documental, o tal vez se opone a alguna otra excepción de la cual no es necesario acompañar prueba, que es, por ejemplo, la incompetencia, el juez va a correr traslado a la parte contraria por el plazo de 5 días. O sea, va a correr traslado al ejecutante por el plazo de 5 días. Esa notificación es por Ministerio de la Ley, o sea que el ejecutante tiene 5 días para contestarla desde el momento en que toma conocimiento a través de la notificación por Ministerio de la Ley, ¿sí? Excepto que se trate de la excepción de prescripción, que el traslado de la excepción es por cédula. Es el único caso en el cual el traslado es por cédula. En el resto de los casos, el traslado de la excepción es por nota, ¿sí? Bueno, anoticiado entonces de la excepción, el ejecutante podrá contestarle a la excepción, acompañando también documentos que tenga en su poder relativos a la excepción que se ha deducido. Por ejemplo, si se hubiese deducido la prescripción, el ejecutante podrá alegar cuestiones relativas a la interrupción o la suspensión, como dijimos hace un ratito, del plazo de prescripción. Y para eso podrá acompañar algún documento o elemento que no hubiese acompañado al momento de la promoción de la demanda. Eso en cuanto a las excepciones, o sea que el ejecutante va a contestar ese traslado y también va a acompañar si tiene algún documento relacionado con la excepción que está contestando. En ese contestado el traslado o vencido el plazo, lo que va a hacer el juez es o directamente disponer la colocación del expediente en su casillero por el plazo de 5 días previo al dictado de la sentencia, o en su caso, si existiesen hechos conducentes y controvertidos, va a abrir la causa prueba por el plazo que él efectivamente estipule. En ese plazo debe producirse la prueba que hubiesen ofrecido tanto el ejecutante como el ejecutado. Tengan en cuenta que es muy importante el artículo 547, ¿sí? Cuando habla de la prueba. La parte que me interesa que tengan en cuenta es la que dice que corresponderá al ejecutado la carga de la prueba de los hechos en que funde las excepciones. ¿En esto qué quiero decir? No le basta al ejecutado con alegar la falsedad del documento o con alegar el pago, como dijimos hace un ratito, o la prescripción, sino que le corresponde a él la carga de la prueba respecto de las excepciones que está deduciendo. En ese caso, supongamos que
opuso la excepción de falsedad, el ejecutado, ¿qué prueba va a tener que ofrecer? ¿Le basta con negar la firma? De acuerdo al 547 no le basta, ¿sí? Sino que además de negar la firma, va a tener que ser él quien ofrezca la prueba. ¿Qué prueba ofrecerían? ¿Una pericia caligráfica puede ser? Tal cual, Melanie, una pericia caligráfica, ¿sí? Entonces, vuelvo, no le basta con negar, no le basta con acompañar los recibos de pago, sino que va a tener que producir prueba respecto de lo que está alegando al ejecutado, ¿sí? O sea que tengan en cuenta siempre el 547. No es el ejecutante el que tiene que ofrecer la prueba pericial respecto del documento que está trayendo ejecución, sino que es el ejecutado el que debe deducirlo cuando opone la excepción. Eso en cuanto a la carga de la prueba. ¿Está? Tengan en cuenta también que no se podrá ampliar el plazo, o sea, no hay plazo extraordinario de prueba, y que pueden ofrecerse, digamos, los medios de pruebas que ustedes vieron en el proceso de conocimiento. Sí. Con la limitación que dijimos de aquellas pruebas que sí o sí tienen que ser documentos. Vencido, dijimos, el plazo de la prueba, o cuando no se produjo prueba, el juez va a colocar el expediente en el casillero por plazo de 5 días, para que las partes aleguen con relación, si quieren decir algo con relación a la prueba que se produjo en el expediente. No es un alegato específicamente, no se le llama alegato ni mucho menos, sino que se coloca el expediente como si dijéramos en su casillero por el plazo de 5 días para que las partes puedan consultar la prueba que se produjo, y en su caso si deben pedir alguna reiteración de alguna o de alguna negligencia que corresponda en su producción. Vencido ese plazo de 5 días, el juez va a dictar sentencia de trance y remate dentro de los 10 días siguientes. En la sentencia de trance y remate, acá el juez lo que va a hacer tiene, digamos, algunas opciones. Una de ellas es mandar a llevar adelante la ejecución en todo, en el caso de que no se hubiesen opuesto excepciones, o cuando éstas resulten manifiestamente improcedentes, el juez va a mandar a llevar adelante la ejecución por los montos ejecutados. La segunda posibilidad es que el juez, digamos, entre en el tratamiento de las excepciones, aun cuando las rechace, es decir, va a fundar, va a expresar o a poner en la sentencia cuáles son las excepciones que fueron efectivamente opuestas y cuál es la razón por las cuales se va a fundamentar, por los cuales esas excepciones son rechazadas, y también van a mandar a llevar adelante la ejecución. La tercera posibilidad es que admita alguna de las excepciones opuestas, y entonces también expresando sus fundamentos va a determinar si manda a llevar adelante la ejecución, aunque sea por una parte, o directamente rechaza en un todo la ejecución. Tengan en cuenta que la sentencia de trance y remate no tiene determinada en el código una forma específica en cuanto a su forma. Acá no hablamos ni de sentencia definitiva ni interlocutoria, pero en muchos de los casos vemos que la forma que siguen los jueces a los efectos de la redacción de la sentencia es la de las sentencias interlocutorias. ¿Por qué? Y porque en definitiva la fundamentación con relación a la admisión o al rechazo de las excepciones tiene que estar. O sea, mientras que el demandado haya opuesto excepciones, el juez tiene que fundar la aceptación de las mismas o el rechazo de las mismas. Tengan en cuenta entonces que la sentencia que va a dictar el juez normalmente tiene la forma de una sentencia interlocutoria, y como dije recién, puede optarse por esas cuestiones. Mandar a llevar adelante la ejecución porque no se opusieron excepciones, y para el caso de que se hubiesen opuestos, tiene que o aceptarlas en forma total, con lo cual rechaza la ejecución, o aceptarlas en forma parcial, con lo cual manda a llevar adelante la ejecución por las cuestiones que resulten impagas. Esta sentencia, tengan en cuenta que desde el punto de vista jurídico hace cosa juzgada en sentido formal. ¿Qué significa que haga cosa juzgada en sentido formal? Que cuando quede firme con relación a la posibilidad de oposición de excepciones, es viable o es posible la iniciación de un juicio ordinario posterior, ¿sí? ¿Para qué?
para poder deducir en este juicio ordinario posterior aquellas defensas relativas a la composición del título o al negocio jurídico que el título justamente reflejaba, y que no fueron posible argumentarlas en el acotado, digamos, por cuestiones de conocimiento que tiene este proceso de ejecución. Entonces, hace cosa juzgada en sentido formal justamente por eso, porque luego de quedar firme esa sentencia, es decir, agotada las posibilidades recursivas, todavía le queda la posibilidad al ejecutante de iniciar un proceso ordinario o un proceso de conocimiento posterior y discutir en ese proceso de conocimiento aquellas cuestiones que les estuvieron vedadas o les estuvieron imposibilitadas en este proceso ejecutivo. Tengan en cuenta que esa es una condición sine qua non, el hecho de no podemos digamos, iniciar un proceso de conocimiento fundado en cuestiones que sí tuvimos la posibilidad de deducir en el proceso de ejecución y que por motivo X, o simplemente porque nos olvidamos, no las dedujimos. ¿Se entiende? Es decir, supongamos, no voy a poder cuestionar la legitimación como demandado, como ejecutado en un proceso ordinario posterior. ¿Por qué? Y porque esa posibilidad la podía alegar a través de la excepción de inhabilidad de título. No puedo alegar la prescripción, no podría deducir cuestiones que tengan que ver con la falsedad del título, porque eso pude hacerlo a través de las excepciones. Si no lo hice, en ese aspecto, la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada material, ¿sí? Pero decimos que hace cosa juzgada en sentido formal, justamente porque tiene la posibilidad el deudor de iniciar, luego de finalizado el juicio ejecutivo y luego de pagado, un proceso donde pueda, digamos, tener la amplitud probatoria necesaria para deducir aquellas defensas de las que se vio privado, ¿no? Por ejemplo, enriquecimiento ilícito, se me ocurre, ¿no es cierto?, o un abuso con relación a la firma del documento, la instrumentación del título, no sé, la composición de ese saldo que se está ejecutando, cómo estuvo integrado, por qué comisiones se cobró por parte de la entidad bancaria, y demás cuestiones que hagan a la composición del título, que como dijimos, no podíamos discutirlo en el acotado límite que tenemos en el proceso de ejecución, ¿sí? Bueno, entonces la cosa juzgada es formal, excepto en aquellas cosas que sí se podrían haber deducido en el proceso de ejecución, como dijimos, prescripción, pago, todas las defensas que vimos en el 542. Profe, perdón, Sí. una pregunta. Después que la sentencia queda firme, ¿qué plazo tiene para poder iniciar un proceso ordinario posterior? La realidad es que no hay un plazo exacto, excepto el de la prescripción de la acción. Lo que sí vos vas a encontrar en el código que te habla de la posibilidad de extender la fianza. Y ahí sí establece un plazo de 30 días, pero ahora lo vamos a explicar, porque no tiene que ver con el plazo que tenés para iniciar el proceso de conocimiento en sí, sino que se refiere exclusivamente a una circunstancia, que ahora vamos a ver cuál es. Que es el 551, creo que es. O sea que el plazo que tiene es el de la prescripción de la acción. Pero ahora vamos a ver lo que dice con relación a la fianza, que tiene que ver con la forma en la que se concedió el recurso, pero ahora lo vamos a analizar. Entonces dijimos, hace cosa juzgada en sentido formal, y la sentencia de trance y remate es apelable para el ejecutante siempre, es decir, el ejecutante, el que trae a iniciación del juicio ejecutivo, es viable la apelación de la sentencia de trance y remate. Para el ejecutado es apelable esta sentencia de trance y remate siempre que hubiese opuesto excepciones, lo que significa que si no opuso excepciones, la sentencia resulta inapelable para el ejecutado. Si ustedes ven, el 552, que se refiere a la apelación, justamente se refiere a esta circunstancia. Dice que podrá ser apelada la sentencia del juicio ejecutivo siempre que el ejecutado, hubiese opuesto excepciones, porque los casos que enumera el 542 necesariamente
se tuvieron que haber opuesto excepciones, porque nos dice, siempre que hubiesen sido rechazadas las excepciones porque no son de las contenidas en el 542, pero bueno, opuso excepciones, siempre y cuando las excepciones no hubiesen tramitado como de puro derecho, o siempre que se hubiese abierto a prueba las excepciones. Entonces, en cualquier circunstancia, ven ustedes que para el ejecutado poder apelar tiene que haber opuesto excepciones independientemente de que después de cómo hayan tramitado, cómo las haya resuelto el juez, etc. Entonces, para el ejecutante siempre, para el ejecutado poder apelar, tuvo que haber opuesto excepciones. De lo contrario, la sentencia se transforma en algo inapelable y ahí adquiere este sentido que estábamos hablando de cosa juzgada. De lo contrario, si opuso excepciones, la sentencia es apelable para el ejecutado y para el ejecutante siempre. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se concede este recurso de apelación? El recurso de apelación, no tratándose de sentencia definitiva de juicio ordinario y sumario, ¿cómo se concede? Escucho. Y ya vieron apelación. Puede ser, profe, que sea con efecto devolutivo No, y en relación. te hablo de la forma de concesión. ¿Qué dos formas de concesión del recurso? En relación o libremente. Y En este relación, caso, muy bien, en Federico. relación, claro. Perfecto. O sea, como no se trata de sentencia definitiva de proceso ordinario, ¿por qué se los pregunto o por qué lo estoy introduciendo, si bien apelación no es mi tema? Porque lo tienen que grabárselo y entonces en la medida en que se ve con ejemplos, la cosa después es más sencilla. ¿Estamos frente a una sentencia de proceso ordinario sumario? La respuesta es no. Entonces, siempre que no estemos frente a una sentencia de juicio ordinario sumario, la forma de concesión del recurso es en relación. No tenemos duda. Entonces, si hablamos de cualquier juicio que no sea sumario u ordinario y sea la sentencia definitiva, siempre va a ser en relación. Con lo cual, en el proceso ejecutivo no hay duda. La forma de concesión es en relación. Y después vamos a hablar del efecto de la concesión. ¿Sí? Esta es la forma, en relación. El efecto. ¿Cómo podría ser la concesión de cualquier recurso, no del proceso ejecutivo? Y en ese caso nos vamos a hablar con efecto suspensivo o con efecto devolutivo. ¿Sí? El efecto suspensivo lo que trae es la suspensión de la ejecución de esa resolución hasta tanto resulte confirmada por el tribunal de alzada. ¿Sí? Entonces hablamos de que se suspende la ejecución de la resolución que el juez está dictando, supongamos que es la sentencia de trans y remate, hasta tanto se pronuncie el tribunal superior, ¿sí? Y una vez firme la sentencia, ahí recién va a poder continuarse adelante con la ejecución. A eso se le llama efecto suspensivo. ¿Por qué? Porque interpongo el recurso y automáticamente se suspende la ejecución de esa resolución. Frente a lo que llamamos efecto devolutivo, justamente es lo contrario, que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la resolución que se está apelando. A ese efecto se le llama efecto devolutivo. Bueno, ¿cómo se concede el recurso? Dijimos en relación. Y en cuanto al efecto, ¿es suspensivo o devolutivo? Bueno, acá va a depender. ¿De qué va a depender? De si el ejecutante da fianza de responder por los perjuicios que se ocasionen para el caso de que esa sentencia resulte dictada en forma diversa por el Tribunal Superior. ¿Sí? Entonces, digamos, si el ejecutante no dice nada, el efecto del recurso va a ser suspensivo, lo que significa que el expediente va a ir a Cámara, y una vez que se pronuncie la Cámara y dicte sentencia confirmatoria o no, va a adquirir firmeza esa resolución, y entonces a partir de ahí recién va a poder ejecutarse, con lo cual el efecto del recurso es suspensivo. Ahora, podría el ejecutante decir, mire, señor juez, dentro de los 5 días, yo voy a dar caución, o entrego una caución, para responder para el caso de que esa sentencia sea revocada por el Tribunal Superior. ¿Por qué? Porque quiero continuar con la ejecución de la sentencia de trans y remate en primera instancia, aun cuando esté pendiente el recurso o en tratamiento el recurso. Entonces el juez le va a decir, bueno, de fianza de responder por los perjuicios para el caso de que la sentencia sea revocada, y puede darle el efecto devolutivo a la apelación que dedujo el ejecutado.
¿Me entendieron? Entonces, lo que va a ocurrir es, regla es suspensivo, excepto que el ejecutante dé fianza de responder por los perjuicios y pida justamente que el efecto del recurso sea devolutivo. ¿Qué es lo que gana el ejecutante? Poder continuar adelante con la ejecución sin necesidad de esperar a que se pronuncie el tribunal de alzada. Es decir, va a poder continuar con la ejecución forzada del bien que resultó embargado, aun cuando la sentencia esté apelada en la Cámara, ¿sí? Si no da fianza de responder por los perjuicios ni ofrece fianza, entonces el trámite, la ejecución, digamos, al recurso, se le va a conceder efecto suspensivo. Es decir, no va a poder continuarse adelante con la ejecución hasta tanto se pronuncie el tribunal de alzada. Y acá viene lo que me dijo Melanie, que me preguntó si tenía un plazo para deducir el recurso, para deducir la demanda posterior. Y yo le dije que hay un caso en el cual se establece un plazo de 30 días, y es y es cuando el ejecutante efectivamente dio fianza de responder por los perjuicios y depositó X cantidad de dinero, o dio a embargo un bien y pretendió continuar adelante con la ejecución. La Cámara resuelve confirmar la sentencia, es decir, la Cámara de Apelaciones confirma la sentencia de primera instancia, con lo cual el proceso ejecutivo quedó terminado, excepto que sea viable un recurso extraordinario, que es en pocos casos, ahora vamos a ver, pero el juicio ejecutivo quedó terminado. Y lo que dice la ley es que el ejecutado, o sea, aquel que tuvo que pagar, puede pedir que esa fianza que dio el ejecutante se mantenga a las resultas del juicio ordinario posterior, ¿sí? Y ahí sí tiene un plazo de 30 días desde que se terminó o desde que resultó confirmatoria la sentencia de Cámara. ¿Me entendiste, Melanie? Sí, profe, y ahora tengo otra pregunta, porque usted dice cuando el ejecutado puede pedir que esa fianza continúe para el proceso posterior. Ordinario posterior. Claro, y en el caso cuando hablamos de la subsistencia del embargo, que el ejecutante pide que el embargo subsista, ¿ahí no tiene plazo tampoco? ¿Para la iniciación de una nueva ejecución? Para la iniciación de un proceso ordinario posterior. Pero es que el ejecutante, pensá que quien puede pedir que el embargo subsista es el ejecutado. Claro. Es el que quiere iniciar el juicio ordinario posterior. El ejecutante no quiere iniciar un juicio ordinario posterior. Claro, siempre es el ejecutado. De figura. Pero ¿en ese caso tiene plazo o es el de la prescripción también? ¿O es de 30 días? No, para que subsista la fianza es de 30 días, porque, a ver, el ejecutante dio fianza para cambiarle el efecto al recurso, ¿sí? Esa fianza quedó ahí, suponete X cantidad de dinero. Él siguió adelante con la ejecución y le cobró al deudor, le cobró. La sentencia de Cámara dice, confirmo la de primera instancia. ¿Qué le queda al ejecutado que cree que tiene razón? Iniciar un juicio ordinario posterior. Y le puede decir al juez, mire, la fianza que dio el ejecutante, que igual me ejecutó, que igual me cobró, etcétera, dígale que la tiene que dejar, porque yo voy a iniciar un juicio ordinario posterior, ¿sí? Yo ya pagué, pero ahora quiero discutir el contenido de ese documento, ¿sí? Quiero oponer esas defensas de las que me vi privados. Entonces le dice, esa fianza que dio para responder a los perjuicios, déjela, porque yo se lo voy a terminar ganando el juicio y me quiero cobrar de ahí. Entonces le dice, bueno, pues está bien, pero tiene esta cuestión, que tiene que iniciar el juicio ordinario posterior dentro de los 30 días, porque de lo contrario no puede quedar una fianza ahí suelta, ¿entendés? Porque la fianza también es accesoria. Claro, y lo que yo pregunto es si esto también se aplica en el caso de que se pide la subsistencia del embargo, si tienen un plazo para iniciar el proceso ordinario posterior. Lo que pasa es que en el caso de la subsistencia del embargo la ley no lo prevé, no dice nada. Desde mi punto de vista, aplicaría la caducidad de las medidas cautelares, porque tenés una medida cautelar que no accede a ningún proceso, porque el proceso anterior está terminado. El plazo más corto, de 15. ¿Entendés? Medio me perdí. Hablando, digamos, de un paralelismo, ¿no? Decimos, no, la medida cautelar que vos estás pidiendo que subsista porque se declaró nula la ejecución, digamos, no tiene basamento ni apoyo en ningún proceso actual, porque el proceso se declaró nulo y esa nulidad pasó a una autoridad de cosa juzgada. ¿Qué te queda a vos? ¿Una medida cautelar latente?
que es de las que se piden antes de la demanda, ¿no es cierto? Claro. Porque la demanda todavía no está, la anterior se terminó y pasó a una autoridad de cosas juzgadas, con lo cual, desde mi punto de vista, no se aplica esto que estamos hablando, sino el plazo de caducidad de las medidas cautelares que son iniciadas o pedidas con anterioridad a la demanda, que es 15 días, Bien, no 15 30. días. A ver, esa Perdonen, es mi opinión, no lo dice la ley, ¿eh? Esto último no lo dice la ley, esa es mi opinión. Sí. El código se refiere a otra circunstancia, es el proceso ordinario posterior, y acá sí establece un plazo. Perdón, chicas, yo Sí. me perdí. ¿Por qué en el efecto devolutivo, no? Cuando hay efecto devolutivo en esto, ¿por qué la fianza la pone el Ejecutante. ejecutante y Porque no es el el que quiere seguir ejecutado? adelante. Mira, vamos a un ejemplo bien claro para que vos Sí, me lo entiendas. Yo te sí, inicio un proceso ejecutivo a vos, sí, Oscar, por el sí, cual te reclamo en un cheque 10.000 pesos o en un pagaré, ¿sí? Vos me oponés la excepción cualquiera, X, y el juez dice, no, la doctora Comiso tiene razón, manda a llevar adelante la ejecución por los 10.000 pesos. Y yo le digo sí. al juez, yo no quiero esperar a que la Cámara se pronuncie, ¿sí? Porque la realidad es que la excepción que opuso no le va a prosperar desde mi punto de vista, pero no importa, él tiene la posibilidad de recurrir porque opuso una excepción. Déjeme continuar adelante con la ejecución, déjeme que pueda subastar el bien, etcétera, aun cuando el expediente vaya a Cámara con motivo de la apelación que dedujo Oscar. Bien, Y el juez me va a decir, bueno, está bien, siga adelante con la ejecución, pero preste fianza. ¿De qué? Si la Cámara revoca la sentencia de primera instancia, usted va a pagar los perjuicios que le está ocasionando a Oscar por continuarle adelante con la ejecución. es una Entonces me va a contracautela, decir, digamos. claro, exactamente, es Ahora la sí, está bien. contrafianza o la cautela de que yo Sí. voy a responder por los perjuicios de si la Cámara me revoca la sentencia que yo estoy ejecutando. Ahora sí, gracias, De nada. gracias. Bueno, entonces, estábamos en la forma de concesión. Estamos entonces es siempre en relación y con efecto suspensivo, excepto que el acreedor die fianza de responder por los perjuicios que ocasiona para el caso de que la sentencia sea revocada y en ese caso pida que el efecto sea devolutivo. ¿Estamos? Bueno, ¿es viable, y con esto los voy a dejar, así no los torturo tanto, oponer el recurso extraordinario contra la sentencia de Cámara? ¿Qué opinan? Ya tenemos sentencia de primera instancia, tenemos sentencia de Cámara. ¿Es viable el recurso extraordinario? Escucho. Porque aparte, yo creo que recursos extraordinarios, ya las partes generales ya la vieron, ¿o no? Sí, se vio con el doctor del Cerro lo deben haber visto, ¿no? Yo creo que por los requisitos, ¿se escucha? Sí, perfecto. Creo que por los requisitos sería viable, porque es una sentencia de Cámara. Pero, a ver, ahí vamos a ahondar en los requisitos. Era una sentencia, ¿cómo tenía que ser esa sentencia para poder oponer un recurso extraordinario? ¿Se acuerdan? El primer requisito era una sentencia ¿cómo? Definitiva. Y esta no, Definitiva. No, yo creo que habíamos visto con Del Cerro que no se podía apelar, pero que había una... No, apelar sí se puede. Ah, bueno, como que había una... No, espera, te corregí, porque no es el recurso de apelación del que estamos hablando. O sea, estamos hablando de los recursos extraordinarios. Sí. ¿Se puede interponer algún recurso extraordinario contra la sentencia de un proceso ejecutivo de Cámara? Cándida me dijo recién, yo creo que sí. La realidad es que yo les respondería depende. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice cuando ustedes vean recurso extraordinario, fíjense qué características tiene que tener la sentencia para poder deducir un recurso extraordinario. La sentencia, para poder deducir un recurso extraordinario, tiene que ser sentencia definitiva, ¿sí?
que de un tribunal colegiado y que a su vez esa sentencia haya puesto fin, ¿sí?, a la discusión, que le haya puesto fin al tratamiento de la cuestión. Incluso dice, aun cuando no se trate de una sentencia definitiva, siempre que la resolución que se dicta en esas circunstancias sea definitiva, porque impida que eso se pueda reeditar en otra cuestión. En este caso nosotros dijimos, la sentencia del juicio ejecutivo hace cosa juzgada en sentido formal, lo que significa que se puede reeditar la cuestión en un juicio posterior, ¿sí? Entonces, en principio, ¿sería viable la deducción de recursos extraordinarios? La respuesta es no. Por esto, porque hace cosa juzgada en sentido formal, y para que sea viable la interposición de un recurso extraordinario, la sentencia tiene que hacer cosa juzgada en sentido material, o sea, tiene que impedir por completo la discusión en otro proceso o en otro momento o en otra circunstancia, ¿sí? Aun cuando se trate de una cuestión incidental, dice la Corte, Claro. la Suprema Corte, incluso el artículo. Entonces, como principio decimos que no, pero siempre es un no, y básicamente no, como todo en nuestra materia, porque porque hay cuestiones en que sí hace cosa jugada en sentido material, y entonces en esas tal vez sea viable la oposición de un recurso extraordinario, ¿sí? Por ejemplo, la prescripción, ¿yo la puedo alegar en un proceso ordinario posterior? Respuesta rápida. Sí. No. ¿Cómo sí? No, no puedo, porque la tuve que haber podido deducir acá. O sea, yo la pude deducir en el juicio ejecutivo. No lo hice, perdí la oportunidad. Con relación a la prescripción, hace cosa juzgada en sentido material. Entonces, esa sentencia, si estuviese decidiendo respecto de una prescripción, ¿es viable el recurso extraordinario? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la Corte, perdón, no desde el mío, sí. ¿Por qué? Y porque en eso hace cosa jugada material. Entonces, decimos, como principio general, no, porque el juicio ejecutivo hace cosa jugada en sentido formal, excepto que se trate de alguna cuestión en la que haga cosa jugada en sentido material, como por ejemplo respecto de la excepción de pago, la excepción de prescripción, donde eso no va a poder discutirse en un proceso ordinario posterior. En eso hace cosa jugada en sentido material. Entonces, es viable la oposición de un recurso extraordinario, siempre y cuando se den los demás requisitos, ¿no? El monto, etc. ¿Estamos? Claro, Pero son cuestiones de sería- fondo, digamos. Está bien. Claro, pero como lo resuelve en forma definitiva, como lo resuelve en forma definitiva, no hay posibilidad de discutir eso, podría ser viable la oposición de un recurso extraordinario. Como líneas generales decimos que no, porque hace cosas jugadas en sentido formal, pero dejo abierta la puerta para aquellas cuestiones en las que la sentencia que se deduce en el recurso extraordinario es definitiva a los efectos de la interposición del recurso extraordinario, porque no es posible discutirlo en otro proceso posterior ni en ninguna otra circunstancia. Que serían las que están enumeradas en el artículo 542 que vimos hoy. No necesariamente, tienen que tener esta definitividad, ¿entendés? No necesariamente. La falta de personería no, por ejemplo. La incompetencia tampoco. ¿Me entendés? Sí. Pero la compensación y la compensación de crédito líquido sí. Vuelvo a decirte, habría que ver caso puntual, pero la prescripción es un ejemplo típico. ¿Yo puedo alegar la prescripción en un juicio ordinario posterior? No. Entonces es definitiva a esos efectos. Si se dieran los otros requisitos, podría yo intentar el recurso extraordinario. Pero digo, la realidad es que el juicio ejecutivo termina con la sentencia de Cámara, excepto estas circunstancias de las que estamos hablando. Bueno, espero que haya sido útil la clase. Nos vemos la clase que viene y arrancamos con una parte linda que es la ejecución propiamente dicha, que es la subasta de los bienes que se hubiesen embargado, o sea, la ejecución de la sentencia de tránsito y remate que tenemos firme. Arrancamos con eso. Gracias, profe. Hasta luego. Los veo el jueves que viene. Gracias, hasta Chao, luego. cuídense. Chao, gracias.